Hola amigos, yo soy Andrés Guerrero y el día de hoy vamos a seguir con nuestra sección de aperturas para principiantes. Vamos a ver una de las aperturas más importantes del ajedrez, cómo enfrentarla, neutralizarla con negras, que es la apertura italiana, y vamos a ver algunas estrategias y tácticas más importantes que necesitas saber en general para jugar las aperturas de ajedrez. La apertura italiana surge después del movimiento de E4, E5, peón rey y luego caballo F3 amenazando el peón de E5, caballo C6 defendiéndolo. Hemos visto en el video pasado que te voy a dejar tanto en las pantallas finales como en la tarjeta de video cómo derrotar o enfrentar a la apertura española, que es cuando las blancas hacen alfil B5 acá. El día de hoy vamos a cubrir una apertura aún más común de enfrentar a estos niveles, que es la apertura italiana, en la cual el alfil sale a la casilla C4 y ataca nuestro punto más débil, el punto F7. De hecho, tengo un video del canal donde recomiendo jugar la apertura italiana con blancas y explico que es muy interesante solamente contra la defensa de los dos caballos para las blancas plantear el famoso ataque del hígado frito, aprovechando que si las negras en este momento hacen la defensa de los dos caballos y sacan el segundo caballo, dejan de defender la casilla G5 con la dama. Por lo tanto, las blancas pueden intentar llevar esto a terrenos complicados para jugadores principiantes. Recuerden que estamos armando un repertorio de apertura simple, que funcione, que sea fácil de memorizar si eres un jugador principiante. Y ahora las negras tienen algunos problemas prácticos para defender el punto F7. Es decir, que mi recomendación el día de hoy para evitar los trillados caminos del ataque del hígado frito es jugar alfil C5 al igual que las blancas, también atacando el punto más débil de su posición. Y en esta posición las blancas tienen un amplio abanico de opciones, que puede ser enroque corto, pueden desarrollar el caballo, pueden mover el peón a D3. Todas estas son jugadas lógicas porque dominan el centro. El peón a D3 le da salida al alfil y defiende un peón central. La salida del caballo domina dos casillas centrales y desarrolla una pieza hacia el centro. Y el enroque casi siempre es bueno en la apertura porque pone al rey seguro. Por otra parte, también pueden hacer una jugada muy mala, que es intentar el ataque del hígado frito contra el alfil C5, pero recuerden que no hemos sacado el caballo, por lo tanto la casilla todavía está defendida por la dama y la capturaríamos. Solamente tengan mucho cuidado con el alfil invisible. Si las blancas ahora hacen las jugadas de 4, muchas veces tenemos eso que es visión de túnel, nos concentramos en un solo lugar del tablero, en este caso en el centro, pudiésemos descuidadamente pensar que nuestro rival es muy malo y nos está sacrificando un segundo peón, y el alfil, que yo llamo invisible, porque sé que muchos de mis alumnos más principiantes pierden muchas piezas por culpa de ese alfil, capturaría nuestra dama desde C1. Normalmente es invisible porque, insisto, nos concentramos en un sector del tablero y tampoco activamos en nuestra mente las piezas que aún no se han desarrollado, pero recuerden que un alfil necesita una buena diagonal para ser efectivo, no una buena casilla. Los alfiles son piezas de larga distancia y tenemos que tenernos en cuenta desde que están en su casilla inicial todo su amplio radio de acción. Por supuesto que si los blancas harían D4 sería una jugada muy mala porque atacaría nuestra dama y nuestro alfil, sería interesante, pero tenemos una respuesta ya ganadora, que sería capturar el peón de G2 amenazando su torre, y no puede capturar nuestro alfil porque pierde la torre. Y bueno, acaban de perder un caballo y la dama va a entrar. Solamente quiero decirles que, por supuesto, que la jugada caballo G5 es mala porque la casilla está defendida, pero que tengan mucho cuidado con el alfil invisible de las blancas, que también lo podemos usar nosotros con negras en algunos contextos. En primer lugar, con este orden de jugadas, haciendo la jugada alfil C5 y entrando en los terrenos de la apertura italiana, hemos evitado temporalmente la jugada caballo G5. Vamos a ver qué pasa si las blancas insisten en hacerla. Una jugada lógica para hacerla sería la jugada D3, para que el alfil tenga actividad y precisamente defienda la casilla G5 y de esta forma amenazar la jugada caballo G5. Pero ahora no le tenemos miedo porque estamos listos para desarrollar el caballo a F6. ¿Y cuál es la diferencia con la defensa de los dos caballos con la posición anterior? Es muy importante notar la diferencia en cada posición para así entender el ajedrez. La diferencia es que ahora ya hemos desarrollado el alfil y, por ponerle un nombre, tenemos lista la salida de emergencia para el rey. Y ahora contra caballo G5, amenazando el punto F7, tenemos quizás la forma de defender más efectiva, más simple y, insisto, más eficiente de defender lo que es el enroque corto. Ahora, después del enroque, la torre defiende el punto F7 y me pueden decir, bueno Andrés, pero la torre vale más que el caballo. Sí, pero realmente el punto está defendido por el rey y por la torre, y ahora se puede dar un intercambio interesante de piezas luego de caballo por F7, torre por F7, alfil por F7 y rey por F7. Y ahora vamos a hacer un inventario. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, las blancas han perdido dos piezas menores, alfil y caballo, ambas valen 3 puntos, es decir, que las blancas han perdido 6 puntos,
y nos han capturado un peón y una torre, por lo tanto, la torre vale 5 puntos, el peón 1 también han recuperado 6 puntos. Así que desde el punto de vista meramente numérico, si solamente tomamos el valor absoluto de las piezas al principio de la partida, ha sido un intercambio equivalente. Pero recuerden que el valor de las piezas es relativo y va cambiando a medida que van pasando la partida, y también depende de su posición en el tablero, su valor. Entonces, realmente en esta posición el intercambio ha sido muy favorable para las negras. De hecho, el Stockfish, desde el punto de vista científico, nos dice que las negras tienen -2 de ventaja. ¿Por qué? Porque las piezas menores, las piezas que llamamos menores, alfiles y caballos, las piezas pesadas, mayores, damas y torres, las piezas menores son mucho más activas o tienen mucha mayor incidencia en el medio juego. Las torres necesitan columnas abiertas normalmente para ser más efectivas, tener una mayor actividad, y esto va pasando a lo largo de la partida, y en especial son piezas muy buenas en el final. Entonces este intercambio de dos piezas a cambio de una torre casi siempre es favorable para el que obtiene las dos piezas menores, sobre todo si la partida está en la apertura o en el medio juego. En los finales es un poco más relativo este intercambio, pero en general, en la mayoría de los casos, y en el presente caso en especial, es muy favorable para las negras, porque además han intercambiado las dos piezas más activas de las blancas. Las blancas se han quedado con el resto de las piezas completamente inactivas y han intercambiado sus dos piezas más activas por una torre que hace 2 jugadas estaba en H8 y no hacía nada. Las negras tienen 3 piezas desarrolladas y no tienen desventaja material, al contrario, tienen un intercambio totalmente favorable en la apertura o medio juego, que es 2 piezas a cambio de una torre. Así que si las blancas hacen otra jugada, simplemente expulsaremos el caballo y lo invitaremos a hacer el intercambio erróneo o favorable para nosotros, y si el blanco rechaza el intercambio, habrá perdido un tiempo con el caballo, ida y vuelta, y así habremos tomado la iniciativa y hemos quedado en una posición superior, porque ahora tenemos tiempos de ventaja. Este es otro concepto muy importante. Los tiempos son un factor fundamental, sobre todo en las aperturas abiertas, como lo es la apertura italiana. Todas las aperturas que estamos cubriendo, que surgen del peón rey, de las jugadas E4-5 como primera y segunda jugada, se denominan aperturas abiertas. Bueno, Andrés, esto es muy sencillo entonces. Sacamos primero el alfil y finalmente, si las blancas defienden la casilla G5, nos da tiempo de sacar el caballo, tener totalmente despejado el camino entre torre y rey y tener listo el enroque y defender el punto F7. Pero ¿qué pasa si las blancas no pican el anzuelo y hacen una jugada normal, como por ejemplo un desarrollo del caballo a C3? Bueno, en este caso es muy interesante también nosotros hacer D6, creando una posición completamente simétrica. ¿Qué llamamos una posición simétrica en ajedrez? Una posición que es como un espejo. Todas las jugadas que han hecho las blancas en distinto orden también las hemos hecho nosotros, porque quizás son de las mejores jugadas que hay para la apertura, y las piezas están desarrolladas de forma igual. Si somos negras, en algún momento tenemos que usar la estrategia de romper la simetría. Por ejemplo, si las blancas hacen el enroque, ahora podemos romper la simetría y tomar la iniciativa con la clavada. Es verdad que estamos rompiendo justo la regla de enrocar, pero en este caso, ya que he enrocado, quiero enseñarte otra estrategia muy interesante contra el enroque, que es destruirle el refugio de peones al rey. Y la clavada es parte de esa estrategia, porque vamos a intentar capturar el caballo de F3, pero solamente cuando él esté obligado a capturar con el peón de G2, para que así el refugio de peones que ha logrado del rey quede destruido. Es decir, no vamos a capturar todavía el caballo, porque él capturaría con la dama. Pero ¿qué pasa si él intenta la misma estrategia y genera la clavada? Que ahora generamos un equipo de piezas. Recuerden que las piezas deben atacar en equipo muy potente, que es dama, alfil, clavando con el caballo en D4. Tómenle una foto a esta posición, detengan el video. Este equipo de piezas, alfil y caballo, te dará muchas alegrías para atacar al enroque rival. De hecho, podemos ver ahora lo interesante de romper la simetría y lo paradójico del ajedrez. Ahora, paradójicamente, contradictoriamente, el rey de las negras está más seguro en el centro que el rey de las blancas enrocado, porque con esta estrategia nos hemos asegurado destruir el refugio de peones del rey enrocado. En cambio, todavía nuestra estructura de peones en el centro se mantiene inmaculada. Y ahora, si las blancas hacen la misma estrategia, simplemente cambiamos los caballos. Recuerden que queremos asegurarnos de que él no pueda capturar con la dama. Ahora la perdería porque nuestro alfil de G4 la amenaza, así que tendría que capturar con el peón, pero esto nos permitiría ya, con el refugio de peones destrozado, aprovechar una casilla que el peón debilitó, que es la casilla H3. Nótese que el peón, al comer acá, no solamente queda con los peones doblados, lo más importante es que era un peón que protegía al rey blanco, que ahora no lo protege y nos permite entrar con nuestro alfil en la casilla H3 atacando a su torre. Es verdad que la torre se puede retirar y ahora podríamos incluso invitar a las blancas con la jugada C6 a ejecutar la misma estrategia, es decir, doblarnos los peones. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora nuestro rey está todavía en una columna que está cerrada porque hay 2 peones, en cambio su rey se encuentra en una columna que hemos terminado de abrir porque antes estaba semiabierta, ya que estaba
el blanco no tenía su propio peón, pero todavía nuestro peón evitaba que nuestra torre hiciera un jaque a través de esa columna. Después de este intercambio, por ejemplo, si las blancas usan la misma estrategia y llevan al alfil a la casilla que se debilitó, que es H6, pierden la partida porque hacemos jaque a través de la columna G. Recuerden que estamos usando la estrategia de atacar el refugio de peones del rey, que lo hemos logrado destrozar gracias al equipo alfil y caballo, y ahora el rey no puede retirarse a F1 por la acción del alfil, tendría que ir a la esquina, pero el equipo alfil y torre gana la partida, ahora con alfil G2, jaque, obligamos al rey a volver a G1, y mucha atención, aquí vamos a usar una táctica. Hasta ahora hemos usado estrategias. Las estrategias son, por ejemplo, la destrucción del refugio de peones del rey rival, y las tácticas son las ejecuciones en el corto plazo que permiten llevar a cabo esa ventaja estratégica, transformarla en algo concreto. En este caso ganamos material gracias a una táctica que es el jaque a la descubierta. El rey está en la misma columna de la torre, pero nuestro alfil estorba a la acción de la torre, así que lo quitamos a una casilla que amenace a su pieza más valiosa, en este caso a la dama, o a la pieza más valiosa que esté disponible. En el radio de acción de la pieza que va a ser el descubierto, las blancas quedan en jaque por la torre de G8, por lo tanto no pueden capturar nuestro alfil porque el rey está amenazado y tienen que defenderse del jaque, y ahora pierden a su dama. Así que vamos a recapitular qué hemos visto hasta ahora. Hemos visto que contra la apertura italiana, para intentar neutralizar esta apertura, es interesante plantear la jugada alfil C5 manteniendo la casilla G5 defendida. De este video, si llega a los 1000 me gusta, a los 500 me gusta, te lo voy a poner muy fácil, si llega a los 500 me gusta, le vamos a sacar una segunda parte profundizando mucho más cómo derrotar, no solamente neutralizar, sino cómo derrotar a la apertura italiana. Además, en las pantallas finales te voy a dejar cómo jugar la apertura italiana con blancas y cómo derrotar a la apertura española, para que apoyes esta serie de aperturas para principiantes en este bonito proyecto de Chess Kit. Bueno, entonces, ahora lo que ocurre es que si las blancas hacen D3, porque todavía no pueden hacer caballo G5, e intentan apoyar con el alfil la salida del caballo, hacemos caballo F6 y tenemos listo el enroque. Y ahora, si las blancas enrocan, nosotros hacemos D6 preparando la clavada, y si las blancas terminan el desarrollo, podemos romper la simetría y en lugar de enrocar y seguir en una posición completamente simétrica, hacer la clavada. Hemos dicho que si las blancas usan la misma estrategia, este es un momento importante, si no lo recuerdas, para que detengas el video e intentes encontrar la mejor jugada de las negras, porque es muy importante, es una jugada estratégica, crea un plan estratégico que es destrozar o dañar el refugio de peones del rey rival. En este caso lo hacemos con la jugada caballo D4, ya que el equipo de alfil clavando al caballo y el otro caballo atacando al punto F3, las dos piezas en equipo atacando al punto F3, dejan a las blancas indefensas ante la captura. Recuerden que el caballo está clavado. ¿Qué significa eso? Que no puede moverse porque está protegiendo o se está interponiendo en el camino de una pieza aún más valiosa que él, en este caso la dama. Es una clavada relativa, si fuese el rey sería una clavada absoluta porque por reglas de ajedrez no podría moverse. Ahora está clavado porque se puede mover, pero si lo hace las blancas pierden material porque pierden la dama, que es una pieza muy valiosa. Entonces no pueden mover el caballo, y si hacen la misma estrategia que nosotros, ahora le doblamos los peones con el cambio de caballos, porque ahora, como son dos piezas las que atacan el punto F3, las blancas no pueden capturar con la dama, así que tienen que capturar con el alfil, y ahora llevamos el alfil nuestro a la casilla H3. Nótese que todo tiene un hilo conductor y lógico, porque el peón defendía la casilla H3 y por eso no habíamos podido llevar nuestro alfil tan cerca a las inmediaciones del rey rival. Pero cuando le dañamos el refugio de peones, podemos llevar nuestro alfil muy cerca del rey rival, y después de que la torre se quita, podemos intentar que las blancas usen la misma estrategia para terminar de abrir la columna G, que es donde está su rey. Para finalizar este video vamos a ver qué pasa si las blancas intentan proteger con el alfil del jaque torre G8. Si las blancas hacen la jugada alfil G3, han logrado tapar la columna esta vez con un alfil, pero no es igual de efectiva una columna que esté tapada por una pieza que vale a que esté tapada por un peón. Esta es una columna que igual está abierta. Una columna abierta es una columna donde no hay peones, es una columna donde está su rey y donde debemos atacar. Así que ahora tenemos que tratar de eliminar al defensor, que es el alfil de G3. Puedes detener el video e intentar encontrar la mejor jugada de las negras en esta posición. Es una jugada de ataque. La mejor jugada de las negras en esta posición es H5. Si las blancas no hacen nada al respecto y no le hacen caso a nuestro peón de H, a nuestro pobre peón de H,
y hacen una jugada mala, nosotros tenemos la jugada H4 y ahora las blancas sufren de nuevo una táctica que es la clavada. En este caso sí es una clavada absoluta porque el alfil no puede moverse por reglas del ajedrez porque está interponiéndose en el camino de la torre hacia el rey. Si las blancas quitan el rey para así desclavar el alfil y poder moverlo, de igual forma hacemos H4 porque nosotros lo que queremos es eliminar el tapón, la defensa de la columna G. Así que cuando las blancas capturen nuestro peón de H4, vamos a repetir la táctica que hemos visto anteriormente. Hemos usado clavadas y ahora vamos a usar el jaque a la descubierta. Las clavadas, los jaques a la descubierta y las dobles ataques son las tres tácticas más comunes y que más tienes que dominar para ganar partidas, en mi opinión. Y ahora, después del alfil G2 jaque, atraemos el rey a la casilla mala y terminamos de ganar material con un bonito jaque a la descubierta, la torre de jaque, y queda atacada la dama blanca. Recuerda que te voy a dejar en las pantallas finales cómo derrotar a la apertura española, cómo jugar la apertura italiana con blancas. Recuerda que este bonito proyecto de Chess Kit lo puedes apoyar suscribiéndote al canal, dejando tu like, dejando tu comentario y nos veremos muy próximo en otra entrega de aperturas para principiantes.